El día de hoy vamos a ver lo que es el storytelling y más adelante el storyboard, ¿de acuerdo? Como siempre, pues tenemos que empezar por la definición. El storytelling es el arte de contar, desarrollar y adaptar historias, utilizando elementos específicos, personajes, ambiente, conflicto y un mensaje en eventos con inicio, medio y fin, para transmitir un mensaje de forma inolvidable al conectarse con el lector a nivel emocional. En otras palabras, es todo el proceso para que nosotros desarrollemos una historia y hagamos que de cierta manera cree algún tipo de identificación y relación con nuestros lectores, las personas que vayan a ver nuestro anuncio publicitario, etcétera, etcétera. Se trata de, acuérdense en que es algo bien importante que cuando nosotros creamos identificación, empatía con nuestra audiencia, se empieza a dar una relación bien padre, de acuerdo entre ambas partes. Entonces, todo esto nos va a servir precisamente para eso, para levantarle emociones a la audiencia, para hacer que hagan un clic y algún tipo de identificación con nosotros, nuestro producto, empresa, servicio, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a pasar a lo siguiente. ¿Cuál es la importancia de storytelling? ¿Por qué les estoy dando esta clase adicional, aunque no esté en su programa de estudios? Porque las historias generan identificación. Historias leídas en el momento oportuno jamás te abandonan. Puedes olvidar el autor o el título, puedes no recordar precisamente lo que sucedió, pero si te identificas con la historia, ella continuará dentro de ti por siempre. Es una frase de Neil Gaiman, que es este hombre que estamos viendo en esta imagen y es uno de mis escritores favoritos. No sé si alguno de ustedes conozca alguna historia sobre él, pero ahorita que vean la siguiente diapositiva, igual les va a parecer más conocido. Esta imagen es de una película de animación stop motion que se llama Coraline. Por si alguien ya la vio, más o menos va a... Aguántenme poquito, déjenme me conecto con mis datos porque ya empezó a fallar mi internet. Estamos en pausa técnica, ¿eh? Bueno, lo que les decía, historias generan identificación y esta frase es muy poderosa. Es de este personaje que estamos viendo su fotografía y es uno de mis escritores favoritos. Si alguno lo conoce, qué bien por ustedes, porque estamos checando lo que yo considero que es literatura de calidad. Si no lo conocen, les gusta leer o quieren empezar a leer, escribe mucho fantasía, entonces sus historias están súper bonitas. Posiblemente alguno de ustedes ya haya visto esta película. Esa película se basa en un libro que escribió Neil Gaiman. Se llama Coraline. Y bueno, una buena historia despierta el interés y la identificación del lector. ¿De acuerdo? Así estamos hablando de algo muy fantasioso. Podemos encontrar identificación en alguno de sus personajes. Por ejemplo, yo me identifico mucho con esta monita, con Coraline. Y les digo, y Neil Gaiman tiene muchísimos, bueno, no tiene tantos libros, pero los libros que tiene son muy buenos y en varios de sus libros he encontrado identificación con varios personajes. Entonces, vamos a llevarlo a esto, vamos a traducirlo al mundo de la mercadotecnia. Tenemos que enganchar con nuestra audiencia, con nuestros futuros compradores, ¿para qué? Para que nos consuman lo que les estamos ofreciendo. ¿De acuerdo? ¿Cómo se logra esto? Por medio de identificación. Una muy buena historia hace que el lector se imagine en el papel del personaje principal. No sé si les pasa, pero a mí, por ejemplo, desde que empezó la pandemia no he ido al cine, pero siempre que iba al cine, o sea, siempre me metía en las películas y siempre me sentía, bueno, cuando la película me gustaba y me atrapaba, no siempre que iba al cine, pues me metía en ese viaje. Pero sí, o sea, te hacen parte de la historia y muchas veces hacen que tú te sientas el protagonista de esa historia. Bueno, una historia espectacular hace que el lector recorra cada paso en la piel del protagonista, sufriendo con él y enfrentando todos los obstáculos que se presentan a lo largo del camino, movido por la esperanza de superar el conflicto y vibrando cuando esto ocurre.
Los cuentos nos seducen con facilidad y las historias despiertan emociones. Lo que les decía, toda esta parte va muy enfocada a la cuestión de identificarnos y sentirnos parte de la historia. Bueno, los principales elementos que tiene que ver en el storytelling. Mensaje. Y es lo más importante de todo. Tenemos que tener un mensaje impecable, ¿de acuerdo? Es común que el storytelling esté separado en dos partes y mucho ojo aquí. Story, la historia y el mensaje que serán transmitidos. Telling, la forma como ese mensaje es presentado. Y ojo aquí, por eso lo puse en negritas. Si el mensaje es fuerte, es posible que surta efecto aún teniendo un telling débil. ¿De acuerdo? Si tenemos un mensaje bien claro y que es bastante potente, puede ser que la manera en la que nosotros lo contemos no sea tan fuerte, pero el mensaje tiene tanta esencia que llega porque llega. ¿De acuerdo? Hay que preocuparnos por el mensaje. También es importante pues que nos preocupemos con cómo se lo vamos a hacer llegar a nuestra audiencia. Pero puede ser, o sea, por lo que pasa, o sea, por ejemplo, ahorita que tuve problemas con el internet, puede ser que estemos transmitiendo algo y puede hacer que ocurra esas, digamos, esos pequeños inconvenientes, porque lo que les decía, yo preparé mucho esta clase, pero de mí no depende cómo vaya a estar la conexión del internet en el día. Que lo bueno es que ahorita tengo datos móviles, pero ¿qué tal si no tuviera datos móviles? Si digamos el mensaje que les estoy dando ahorita les está interesando, pues puede ser que de repente me quede sin internet, volvamos a retomar la clase en algún otro momento del día y estén interesados en tomarla. ¿Por qué? Porque les llamó la atención. A eso se refiere story y telling, ¿de acuerdo? Les digo, hay que cuidar las dos partes, pero puede ser que por cualquier inconveniente externo a mí y mi planeación, el telling esté débil. ¿De acuerdo? Pero si el mensaje es muy claro y potente, va a llegar porque va a llegar. Pero si es pobre el mensaje, difícilmente conseguirás salvar tu contenido pese a que utilices buenas técnicas. La idea transmitida es lo que puede transformar y marcar la vida de las personas. Textos, historias y conferencias que dejan entusiasmadas a la audiencia momentáneamente existen por montones, pero contenidos que realmente impactan y hacen que continúes recordándolos son pocos, ¿de acuerdo? Puede ser que vayamos en una conferencia y en su momento nos haya súper emocionado, pero si el mensaje no es potente, con el pasar de los días se nos va a olvidar. En cambio, por ejemplo, si vemos una película y hay alguna frase de esa película que nos llamó mucho la atención o que nos gustó, la vamos a recordar siempre. ¿De acuerdo? Y yo les puedo dar ahorita infinidades de películas que se me han quedado con solo la primera vez que he visto esa película. Me imagino que ustedes tienen las propias suyas. Bueno, ambiente. Los eventos necesitan suceder en algún lugar. Cuando el ambiente es bien descrito, posibilita que el público realice la jornada. Personaje. El personaje es quien recorre toda la jornada y sufre una transformación que lleva a la transmisión del mensaje. Pero para pasar por esa transformación debe superar el próximo elemento. El conflicto. El conflicto es el principal factor que ocasiona interés en la audiencia. De esta manera se le puede definir como el desafío que surge para motivar al personaje a recorrer toda la jornada. Un conflicto muy simple no despierta interés, pues no genera identificación. Logros muy fáciles no acostumbran ser valorados. Este componente debe ser más elaborado y tampoco puede tener una solución fácil. En este caso, tendríamos una historia romantizada. Pese a que esta puede despertar emociones, difícilmente ocasiona identificación. Por lo tanto, el conflicto debe ser elaborado y difícil, a punto de exigir la transformación del personaje para que sea superado. Y va muy de la mano con que tenemos que trabajar muy bien el mensaje. De acuerdo, el mensaje también, obviamente, digamos, cuando vamos a escribir un guión de película, una historia más larga, ahorita lo que nosotros vamos a hacer va a ser pues toda la planeación de un anuncio publicitario, pero podemos generar un conflicto, ¿de acuerdo? Entonces ese conflicto nos habla de esta parte de que tiene que ser muy laborioso y hasta cierto punto muy difícil de resolver, porque de esa manera así nada más es como nuestros personajes aprenden y tienen una transformación. Entonces, entre más elaborado es ese conflicto,
pues más potente va a ser el mensaje y nuestra audiencia lo va a recordar aún más. Bueno, y tenemos lo siguiente, el modelo Pixar para contar historias. Todos hemos visto, aunque sea alguna película de Pixar, ¿sí o no? Sí. Bueno, entonces este modelo se resume en 3 sencillos pasos. El primero, presentación. Érase una vez. Los personajes son presentados en su mundo, con toda la rutina sucediendo normalmente hasta que tenemos el evento que anuncia el conflicto. No quiero hacer spoilers por aquellos que no hayan visto Buscando a Nemo, pero es que este es un ejemplo bien claro. Está, digamos, hasta el principio de la película se presenta una tragedia. Después vemos que está Nemo con su papá. Nemo presenta algunas etapas de rebeldía. Su papá es muy sobreprotector, entonces pues Nemo como que se le revela y vuela a la superficie, que es algo que tiene muy, muy prohibido por parte de su papá, y es atrapado por un buzo. Y entonces ahí, digamos, empieza toda la historia porque hay un conflicto que resolver. Su papá tiene que encontrar a su hijo. El segundo acto, la jornada. Debido al conflicto, tenemos una serie de otros sucesos que se convierten en obstáculos para el protagonista. Cada obstáculo genera uno nuevo y esto sigue sucediendo hasta llegar al conflicto final. En esta jornada acompañamos la transformación del personaje principal, que llega al fondo del pozo antes de lograr su transformación para luego solucionar el conflicto. Vamos a ver otro modelo para contar historias que es un poquito más denso, pero pues es eso, digamos, de acuerdo, el personaje, es que no sé la verdad en esta película, quién es el protagonista, si Nemo o Marvin. Yo diría que Marvin, porque toda la historia está centrada, digamos, en el viaje que hace Marvin, que es su papá. Pero bueno, entonces su papá sabe que tiene que ir a buscar a Nemo por medio de todo el océano. Y se acuerda, lo único que se acuerda es de la dirección porque se le caen los visores, los lentes que utilizan para ver a través del agua al buzo o algo, nada más se sabe la dirección y sabe que su hijo posiblemente está en Australia. Entonces tiene que cruzar todo el océano. Y ahí se encuentra con muchísimos obstáculos que en este caso va a ser menores. Se encuentra con unos tiburones, entre comillas, vegetarianos porque no comen peces. Se encuentra con varias series, digamos, de obstáculos que tiene que superar, pero también se encuentra con una aliada, que en este caso es Dory, ¿de acuerdo? Entonces ya, digamos, empieza el viaje del personaje o el viaje del héroe, que es el siguiente modelo que vamos a ver para contar historias. Después tenemos el tercer acto, el cambio, ¿de acuerdo? Son presentados los personajes en su nueva rutina, ahora transformados por la resolución del conflicto. Teniendo como base este cambio, el mensaje es transmitido emocionando e impactando a la audiencia. Después de toda la serie de obstáculos que se da por superar, una mini tragedia porque Marvin piensa que Nemo está muerto, etcétera, etcétera, se da, digamos, este cambio, que deja de ser tan sobreprotector con él y ya se encuentran inmersos en su nueva rutina. Suceden algunos cambios que tenían que suceder derivados de todo el conflicto del viaje por todo el océano y se encuentran en su nueva rutina y es así casi como fin, vivieron felices para siempre. Les digo, el modelo Pixar resumido en 3 actos. Pero existe un modelo todavía más complejo y es la parte de la presentación que me encanta y me he pasado toda mi vida estudiando. De acuerdo, yo lo vi en la universidad, pero luego por mi maestría y todo, pues pude estudiarlo de manera más compleja, que de hecho se las voy a explicar bien rápido porque ustedes tienen que checar todos estos, digamos, todos los pasos en una película. De acuerdo, ahorita les voy a explicar cómo es su actividad. Pero bueno, el modelo Joseph Campbell, o más conocido como el viaje del héroe. Bueno, les presento a este señor que es uno de mis hombres favoritos en la vida. Él es Joseph Campbell. Y bueno, el viaje del héroe es presentado en el libro El héroe de las 1000 caras de Joseph Campbell, también llamado Monomito.
Es básicamente un estudio que identifica un patrón narrativo en historias famosas. Ojo, no solo en historias de cine y televisión, sino en historias de toda la humanidad, de relatos mitológicos, etcétera, etcétera. Él no estaba escribiendo, digamos, un libro para guionistas, sino que él lo que hizo fue como un estudio para ver cómo algunas historias famosas tenían patrones muy similares. Y entonces, bueno, antes de pasar a, creo que son 12 pasos. Sí, son 12. Hay más pasos, de acuerdo del viaje del héroe, pero nosotros lo vamos a resumir en esto. ¿Cuál va a ser su actividad? Van a checar una película, la película que ustedes quieran, porque es un modelo muy utilizado para contar historias de cine. Que les digo, él no estaba escribiendo un libro como para hacer pasos para que un guionista lo siguiera. Después otro escritor sacó un libro basado en la obra de Joseph Campbell, que creo que se llama El viaje del escritor, que sí está enfocado, digamos, para crear guiones, pero Joseph Campbell no. Pero en muchas películas vamos a ver estos pasos resumidos. Entonces, su actividad, la que tienen hasta el último minuto del viernes para entregarme, va a consistir en que analicen una película y chequen esos pasos y me relaten esos pasos en qué parte suceden de la película, ¿de acuerdo? Para que vean qué tan utilizado es este modelo. Entonces, esa va a ser su última actividad, ¿de acuerdo? Ahorita si tienen dudas, ahorita me las plantean. Pero entonces vamos a checar los 12 pasos. Les digo, son más, pero nosotros los vamos a resumir solo en 12 para no causarles tanto conflicto. Bueno, el primero, el mundo común. Somos presentados al héroe, el protagonista y su mundo. De acuerdo, casi siempre al inicio de cualquier película, cuento, novela, lo que leamos, nos van a hacer una descripción de este es nuestro personaje, vive en tal lado con sus tíos, etcétera, etcétera, etcétera. Después de eso viene el llamado a la aventura, que es el momento en el cual el conflicto es presentado al héroe. Sucede algo que saca a nuestro personaje de su rutina, de acuerdo a algo que digamos puede causar un conflicto, alguna amenaza, etcétera, etcétera. Después de esto puede suceder que exista una negativa al llamado. Se los voy a ir resumiendo con una película que me encanta, pero no les voy a decir cuál es, ¿de acuerdo? En el llamado a la aventura aparece un mensaje oculto, ¿de acuerdo? Que hace que el protagonista se plantee algo. Entonces, después de eso viene la negativa al llamado. El protagonista siente un conflicto interno entre su deseo y su necesidad de manera que inicialmente puede rendirse a la comodidad de su mundo actual. En la película que les estoy relatando, el protagonista encuentra ese mensaje va dirigido a una persona, entonces se da a la tarea de encontrar a la persona que vive ahí en su zona para entregarle el mensaje. Una vez que encuentra a esta persona, esa persona lo invita a que vaya con él a resolver el conflicto que venía en el mensaje. El protagonista dice que no, que tiene que regresar a su casa porque porque vive con sus tíos lo van a regañar, que tiene muchas actividades que hacer, etcétera, etcétera. Si alguien adivina de qué película le estoy hablando, tiene un punto extra este parcial. Bueno, después, encuentro con el mentor, que aquí, digamos, sucedió un poquito al revés. Primero se dio la situación del encuentro con el mentor y después se dio la negativa al llamado. Pero dice, cuando algo o alguien llama la atención del héroe para la necesidad de actuar, puede ser un mentor, un evento o una cosa. Bueno, aquí podría suceder porque, digamos, nuestro protagonista regresa a su casa y sucede una tragedia. O sea, regresa y encuentra todo destruido, matan a sus tíos y entonces, pues sucede como que esa tragedia. Y ya digamos, el mundo ordinario que él conocía, pues ya no es, necesita como que buscar otros medios y otro modo de vida. El viaje para un nuevo mundo. El protagonista decide abandonar el mundo común e inicia la jornada. Aquí es cuando él decide aceptar la invitación de la persona, digamos, a la que le llegó el mensaje y correr a la aventura.
ahora sí que es el llamado, digamos, para que inicie la aventura. Entonces, ahí en el momento en que ve que todo está destruido, dice, me quiero unir a ti y quiero cumplir con la misión. No les puedo decir con las palabras con las que lo dice porque van a dar con la película, ¿de acuerdo? Bueno, después vienen las pruebas, los aliados y los enemigos. Nuestro héroe encuentra nuevos aliados y enemigos. Al enfrentar nuevos desafíos, aprende reglas y la manera como funciona el mundo nuevo. Se va con el que es su mentor y empiezan en esa travesía, empiezan a encontrarse con posibles enemigos, se encuentran con dos aliados que son muy importantes, digamos, en esta película, y pues ya, empieza la aventura como tal. Después viene la aproximación. Acuérdense que a lo largo de la historia se van a presentar pequeños desafíos y obstáculos. Entonces se presenta el primer desafío que obviamente supera. Después de esto viene la prueba traumática, momento en el cual el protagonista encara el conflicto de mayor impacto en toda su historia y puede ser llevado al fondo del pozo antes de superarlo. Aquí se da una circunstancia que el que empieza siendo su mentor se tiene que enfrentar al gran villano de la película para darles chance de escapar a los demás. Entonces, pues en esta parte, su mentor, por así decirlo, pierde la vida, que si no les puedo decir qué es lo que sucede, porque van a dar con la película. Entonces, digamos, eso causa este conflicto en nuestro protagonista y se da como que un bajón. O sea, se da como que un bajón, se entristece porque su mentor ya no, su mentor, entre comillas, ya no está con él. Después de esto viene la recompensa. Al superar el conflicto, nuestro héroe recibe la recompensa luego de hacer frente a sus miedos y hacer nuevos descubrimientos. La recompensa suele ser el mensaje transmitido, que en este caso la recompensa viene a ser que ellos cumplen con la misión, porque la misión consistía en rescatar a una persona y la rescatan y esa persona ya está, digamos, del lado de los buenos. Bueno, luego el camino de regreso. El héroe regresa a su mundo, entre comillas, porque más bien ahí se va a unir a esta causa de la historia. Después de eso surge la resurrección del héroe. Surge un nuevo conflicto y el protagonista será puesto a prueba otra vez. Ahora necesita utilizar su recompensa para superar el desafío. Y en esta película el desafío es el más grande desafío de toda esa película, porque es una serie de películas. Ya con eso ya les dije de qué película trata. Pero aquí, digamos, se tiene que resolver el conflicto más importante de todos. Después de eso se da el regreso con el elixir. Cuando nuestro héroe, ahora transformado, regresa definitivamente para su mundo y está preparado para cambiar la vida de todos con la recompensa del elixir. En este caso, acuérdense que en la primera parte de la historia que les narré, su mundo se destruyó, entonces está listo para vivir su nueva vida. Y digamos, esa sería muy resumida porque les digo, el viaje del héroe tiene más pasos, tiene de repente, o sea, las versiones que vamos tiene hasta más de 20 pasos, pero es, digamos, una aproximación. ¿Alguien sabe de qué película estaba hablando para su punto extra? ¿No? 10 segundos. Bueno, si me pusieron atención al inicio del cuatrimestre, les dije que era muy fan de Star Wars. ¿Estaba hablando? No. Estaba hablando de la de el capítulo 4, el episodio 4 de Star Wars. Star Wars, bueno, si no la han visto, yo se las recomiendo, me encanta esa saga, pero el creador de Star Wars, George Lucas, llegó a conocer y a convivir con Joseph Campbell. Entonces, toda la historia de Star Wars está basada en el viaje del héroe, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, ¿cómo le haré? ¿Si alcanzaré a grabar en 9 minutos? ¿Saben qué? Vamos a hacer lo siguiente, déjenme paro la grabación.